to this computer. Bienvenidos, estamos nuevamente en un episodio más de este podcast Liderazgo, un pilar que transforma. Y hoy estoy aquí con mi compañera, la super líder, líder consciente, Liliana. Lili, te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Vamos a estar unos minutos compartiendo y hoy más que nunca vamos a estar hablando desde el corazón, porque vamos a estar hablando de nuestras propias vivencias, pues siempre te queremos traerles pues lo más cercano a nuestra realidad, no solo pues dejar herramientas que podemos encontrar en cualquier libro o en cualquier curso o en internet, en toda cualquier plataforma, pues porque eso estará muy bien, pero lo que nosotros queremos compartirles es nuestras vivencias reales. Y vamos a ponerles un caso así muy reciente. Así que eso nos emociona porque de verdad sí es abrir el corazón a ustedes, es invitarlos a nuestra sala para poder hablar de este liderazgo consciente, porque el liderazgo no está solo dentro de una oficina, el liderazgo no está solo en un alto organigrama, un alto nivel en el organigrama, en una alta jerarquía. El liderazgo está presente cada día y en cada instante de nuestra vida. Por eso es el liderazgo que transforma. Y hoy la propuesta es hablar de dos, yo le voy a hablar de cualidades o Me virtudes gusta. también, que pues cada persona mmm, deberíamos, y me voy a permitir utilizar la palabra deberíamos, forjar en nosotros, ¿sí? Y si aspiramos a ser ese líder consciente, debe estar presente estas dos palabras. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más importante? Vamos a hablar aquí, ¿qué es más importante? Y vamos a hablar de planificación y fluidez. Entonces, Lili, creo que aquí vamos a poner este punto de referencia. Esta es nuestra pauta para dar Ujú. estos primeros, unas primeras pinceladas de lo que va a ser este podcast. Creo que el espacio ya está abierto. Para mí, nuevamente reiterarte, un placer poder compartir contigo cada conversación, cada instante, porque aunque estamos lejos en distancia, creo que hay mucha cercanía y cada vez nos los permitimos más, conocernos mejor y desde ahí poder entregar nada, un poco de lo que vamos aprendiendo en la vida. Entonces, bienvenida. Ay, Sandrita, muchas gracias. Quiero, obviamente, manifestarte que es un espacio de crecimiento mutuo maravilloso, que reconozco en ti la líder que hoy dirigen este espacio y que para mí es un honor compartir todos los espacios y reconocer otras líderes porque aunque me reconozco como líder, para mí es, y te lo decía antes de empezar a grabar, eh, cuando reconozco otra líder, es fácil para mí menguar y dejarme guiar, porque puedo entrar en confianza, ¿no? Y puedo saber y aprender de otros estilos de liderazgo. Y estas dos palabras que estamos queriendo compartir con nuestra audiencia el día de hoy, con las personas que nos escuchan, que nos dan nos regalan un poquito de este espacio en sus oídos, que se alimentan un poquito de este podcast de liderazgo, que no solamente nos alimenta a nosotras, por supuesto, porque yo siento que es algo llena cada vez que tú y yo compartimos, pero darles esta nueva mirada también desde nuestra experiencia como líderes de entender estas dos virtudes, cómo pueden fluir en nuestro estilo de liderazgo, el si debo planificarlo todo o si debo permitir fluir y la proporción de cada uno de ellos en el estilo de liderazgo. Me parece un tema fascinante porque creo que entra mucho a debate, ¿no? Porque yo creo que habemos algunas que preferimos planificar más, otras que preferimos fluir más, etapas de la vida en donde vamos a permitirnos fluir o planificar, inclusive me permitiría yo decir proyectos o situaciones en donde la planificación resulta más sencilla, en otras en donde, aunque planificamos, la vida nos lleva a fluir y entender eso como parte de nuestro desarrollo individual de liderazgo. Entonces, yo creo que durante las etapas anteriores o los podcasts anteriores hemos hablado mucho de las características de un líder, ¿no?
y lo hablábamos unos minutos antes de empezar este podcast, y es cuáles deberían ser las características globales o principales o iniciales o que una persona debe tener en cuenta para identificarse como líder, ¿cierto? O para desarrollarse como líder, ¿eh? Sí. Entonces, yo puedo tener cualidades innatas de liderazgo o puedo no tenerlas tanto y poderme moldear, capacitar y aprender algunas características y convertirme en un buen líder, ¿cierto? Y obviamente las Así es. características que desarrollo las puedo desarrollar mejor. Pero entonces eso es como muy individual. Pero si hablamos de planificar o fluir, Sandrita, ¿cómo en tu liderazgo tú manejas o cómo entiendes la planificación y el fluir y cómo podrías explicarles a personas que nos escuchan cómo tú, porque yo creo que es diferente para cada líder, cómo tú entiendes la planificación y cómo tú entiendes el fluir y cómo lo vives cuando lo tienes que aplicar en tu vida, porque nos pasó un suceso esta semana que queremos compartirlos y dijimos, esto es parte de, que en este caso era autoliderazgo, ¿cierto? Y dijimos, Sí. oh, esto nos pasó, esto nos sucedió. Y yo te decía, a mí también me sucedió con otra persona. Qué rico poder compartir esto. No sé si quieres compartir la anécdota divertida que tenemos para hoy y contarnos, confesarnos cómo lo viviste desde tu lugar y luego yo darte mi mirada desde mi lugar, cómo lo viví, Así porque es. yo creo que si algo es realmente un compartir y es de valor para los demás, es la experiencia, la vivencia y Totalmente. nuestro rol de liderazgo con nuestras expectativas, nuestra planificación y nuestro fluir es como nuestra identidad de líderes. Entonces, te doy la palabra para que cuentes Claro, claro que sí. este Mira, Lili. momento penoso, dices tú. Me dio mucho pena Sí, 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 vergonzoso, vergonzoso. Pero bueno, también hemos aprendido a a verlo y soltar. a sacarlo. A ver, ahora escuchándote y por supuesto que vamos a colocar el contexto de lo que ha salido, de lo que sucedió y Bien, lo me que gusta. nos trae entonces para poderlo conversar, ¿verdad? Pero Buena quiero idea. decir que la planificación, me preguntabas para mí qué es el planificar eso. Yo creo que la planificación nos da dirección, ¿sí? Sí, Es como esa brújula nos da dirección, sí. pero la fluidez nos enseña a confiar. Y tú lo mencionabas, mira, yo cuando estoy ante otro líder, me reconozco como una persona líder, pero cuando estoy ante otro líder, mermo un poco, menguo y dejo que sea el otro. Y también confío, utilizaste esa palabra, confío en lo que el otro puede hacer. Entonces salgo del control y entro en la confianza y creo que esa es la fluidez. Muy bien. La fluidez no es... eh, que suceda lo que tenga que suceder, No, o no le presto atención, o no miro para allá, porque es que no, no, la fluidez creo yo que es cuando permito traer confianza, salgo del control y ahí sí respondo ante lo que hay que responder. Y la planificación es darme esa dirección, pero yo creo que en la planificación hay algo que se nos olvida y es planificar inclusive la incertidumbre. Entonces, cuando yo planifico la me incertidumbre, gusta. suelto la rigidez, me abro a la flexibilidad y traigo esa fluidez y confianza. Entonces, ahí me permito crear mis planes que van en torno a esa dirección, pero también recuerdo o doy permiso a que ese líder mayor, que es el universo, Dios, como tú le quieras llamar, arquitecto de la vida, o sea, como le quieras llamar, Sí. también tiene unos planes mayores, Mm. tiene unos Que planes no mayores. vemos. Y yo le, que no vemos. Entonces, simplemente yo hago mi planificación, pero me doy permiso de que las cosas puedan cambiar. Ahora bien, para que esto sea valioso, ¿qué es lo importante? Que yo me permita de cada experiencia Ujú. poder mirar, bueno, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? Bien. No me quedo en la reactividad de que, por ejemplo, en mi caso, ya les vamos a compartir lo que sucedió, pero sentí mucha vergüenza y me he podido quedar
en esa Vergüenza, frecuencia de vergüenza, ¿verdad? Y me he sí, podido perder a mi liderazgo consciente. claro. Entonces ok, lo veo, sí, y me sentí mal, pero, ok, listo, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendizajes tomo para una siguiente oportunidad? Porque los planes pueden cambiar y en algunos Sí. momentos cambian porque obviamos algo, como me pasó, pero también en algunos otros momentos van a ser otras las circunstancias que van a hacernos cambiar. Entonces, perder la fluidez, no, o sea, es como nos vamos a mover. Bueno, ahora Oye, sí, para Sandrita, ponerles el contexto, antes de sí, que pases en tu contexto, mientras hablabas, hubo una imagen que llegó a mi mente cuando hablabas de el planificar y de fluir. Y sí, me gustaría compartirla porque creo que puede ayudar a los que como yo funcionan con imágenes. Para mí, el tema de planificación y de fluir es como cuando tú eres el capitán de un barco y sabes que vas a un ujú, destino. Tienes exacto, clarísimo que vas de aquí, punto A punto B, pero en el camino sabemos que en el mar pueden pasar muchísimas cosas. El marinero o el capitán de barco sabe, me voy de A a B, pero si hay una tormenta, pero si no, yo tengo planeado que si algo llega a pasar o hay imprevistos, yo tengo las opciones de A, B, que ahí sería C, D, F, G, opciones de que si esto llegara a pasar, ¿cierto? Yo puedo manejarlas de esta manera. Y me hizo acordar de algo muy especial. Mi suegro, el esposo de mi suegra, en los presupuestos de su casa, uno de los sí, ítems importantes es imprevisto. Él dice esto para ujú, la casa, esto para qué importante es tener una cajita de imprevistos. Entonces, me encantó, por ejemplo, la manera en que dijiste el tema de planificar y fluir, y dije, esta imagen entre el control, ¿cierto? La confianza y el tener una sí. cajita de imprevistos en tu planificación puede ayudar a fluir a las personas que con imágenes funcionamos más en entender este pedacito. Y dije, lo quiero compartir para que Sandrita a partir de eso ya cuente, dirán, pero ¿qué es lo tan vergonzoso que le pasó a Sandrita? Pero también habla de cómo a veces no tenemos esa cajita de imprevistos, eh, Sí, ¿sí? O a veces porque no, dentro de nuestra planeación no la tuvimos en cuenta, ¿cierto? Y como a veces tratamos de dejarnos guiar por la brújula, ¿sí? Pero no queremos mirar la brújula, ¿no? Como, no, yo sé para dónde es es derecho. Entonces dije, quiero dar esa imagen para que Sandrita ahora se nos cuente claro. la suceso vergonzoso que le Ay, Dios sucedió. mío. Que me da Bueno, risa. yo espero que más de uno diga, ay, pero a mí también me ha pasado. No, Estoy estoy segura segura, que y nos va a estoy decir segura que sí, yo creo que a todos sí, nos ha pasado en X, Y o Z exacto. circunstancia de la vida, sí. Y Pero, de ahí vamos a partir, y vamos a partir, porque no es algo súper extraordinario. no, Es algo muy ordinario, pero que lo podemos volver extra, extra, si no le tomamos el aprendizaje, ¿sí? sí, Entonces, y si no, si no nos ponemos, bueno, con la conciencia de, ok, yo aquí, ¿cómo esto lo puedo transformar? sí. El Realmente, grado el, de gravedad depende del grado de fluidez o de planificación o de control o de que juicio que le hagas al suceso. Así que vamos a así ver qué es. piensan todos. Bueno, realmente lo que sucedió fue que estábamos muy planificadas, creo que teníamos un mes más o menos de haber definido nuestra fecha de grabación de este podcast, que debió suceder 2, 3 días atrás. Así es. Ya estábamos agendadas en una reunión extra que tuvimos. Le dije, Lili, para nuestro podcast vamos a programarnos, ojalá que podamos definir un día específico para saber que ya esos días los reservamos y darle Ujú. la prioridad a la grabación. Entonces, bueno, desde esa conversación nos organizamos, separamos la fecha. eh, ya muy Estamos cerca hablando el de día, como, primero planeamos fecha como un mes antes, o sea, un como el mes próximo antes. mes, veámonos los 20 y pico, para que salga eh, el 8 que es cuando queremos que salga el podcast. Nos vimos en la reunión en ese intermedio y dijimos, ojo, que esta semana así es, suceda. así es. Sí, y voy a resaltar esto que acabas de decir, los podcasts salen los 8.
Vamos a ponerlo Sí, aquí para que lo recuerden, sí, lo sí, pongan sí, en su calendario, se sí, sí, sí. planifiquen. Todos los 8 Bueno, de cada mes. entonces, estamos organizadas. El día antes Lili me dice, Sandri, requiero un cambio. ¿Viniste de viaje? Ok, está perfecto. Yo le respondo inmediatamente, Lili, sí, hagamos el cambio. La verdad es que me quedé con lo que tenía en mi mente. Creí que el espacio lo tenía súper disponible y le hago el cambio de fecha. El Perfecto. punto fue que, uno, no miré mi agenda. Dos, nosotros normalmente tenemos unas horas de grabación y en esta oportunidad la pusimos en una En otro diferente. horario. Entonces, al Ajá. responderle, al confirmarle, sí, vamos a cambiarlo, ¿qué hicimos? Yo me quedé con que era en las horas de la mañana y al no mirar la agenda, claro, cuando ya nos vamos a reunir, o sea, ahí hubo traspiés, a mí me surgió algo y le digo, Lili, vamos a cambiarlo para otro día. Bueno, en fin, o sea, hubo dos, tres, cuatro movimientos, pero el suceso que realmente sí ya, La cereza del pues, pastel. derramó, fue la gota que rebosó el vaso. Fue cuando ayer ya teníamos la agenda y yo le había confirmado y de pronto Lili muy esperando y se pasa la hora y de pronto me deja un mensajito, Sandrita, ¿Todo bien? estoy aquí, ¿se te olvidó todo bien? Y es cuando me doy cuenta que, bueno, había incumplido el espacio que yo misma le había confirmado. Es más, ella me había dado la fecha de hoy y yo misma le había confirmado pues la de ayer. ¿Qué? Que Pero en antes mi mejor. mente nuevamente pasó, no miré el calendario, me quedé con lo que estaba en mente. Entonces, por supuesto, ya después de todos estos movimientos, la culpa y la vergüenza se apoderó de mí. Pero dije, ok, vamos a poner un poquito de responsabilidad aquí. Esto no va en respuesta por mensaje. Lili, vamos a llamarte. Lili, qué pena, discúlpame. No, Sandrita. Y me encuentro además con alguien súper amplio, amoroso. No te preocupes, esto nos pasa. Y yo, Lili, yo sé que tú estás en tu proceso de fluidez y yo en Esto este era lo que momento más me daba risa, porque tú soy querías que yo la estuviera, es el posibilidad. colmo, es el colmo, eres una irresponsable. Y yo estaba en así, como que, no, pero Lili lo hice muy mal. Y yo, sí, pero no pasa nada, tranquila, yo igual hice aquí cositas. Y Sandra, no, pero tengo mucha pena. Sí, yo sé, tranquila, no te preocupes. Y esa sensación de sentirte súper mal, pero de recibir algo de cierta manera amoroso y en empatía, que dije, no te preocupes, no pasó nada, no es tan grave, pero era como esa sensación tuya de sí, es grave. Sí, claro, cúlpame. Dime que te Cúlpame, hice perder el enójate tiempo. conmigo. Sí, sí, sí. Sí, y Creo que ahí, bueno, sigue, sigue. a veces nos queremos quedar ahí y de pronto eso hasta daría una justificación, ¿cierto? Sí, Entonces, y te encuentras con que, wow, no pasó nada. Ahora, entiendo que Lili está en su proceso de fluidez, de permitirse, y ahora sí seguramente lo que ya haya somos. vivido muchas veces sus reacciones ante estos sucesos y ahora está en otro proceso, pero ¿cómo lo vives tú? Claro, Entonces, claro. si ven, es un episodio pues muy natural, Sí, creo, me atrevería a decir que a muchas personas les ha sucedido, cierto. pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa internamente y cómo nosotros actuamos aún cuando ya ha ocurrido esto? O sea, ¿cuáles Sí, son las respuestas que vamos a dar? Es el punto al que queremos llegar, sí, porque las situaciones no tienen que ser extraordinarias. El claro. verdadero liderazgo está no en los grandes proyectos, está en cómo te comportas, cómo respondes en los pequeños detalles y en estas cosas que son tan elementales. Listo. Entonces, para mí, el gran aprendizaje uno es que, eh, primero, no te comprometas, no te comprometas sin hacer las validaciones.
y las validaciones de lo que corresponde en tu vida. No te comprometas a dar una cita, no te comprometas sin realmente verificar. Inclusive aquí me voy a permitir decir algo, no te comprometas con una herramienta o con un estilo de vida o con un camino de decisión si tú no has verificado las cosas en tu vida, ¿cierto? Bien, Y desde ahí, desde nosotros empezamos a proponer nuestros marcos de convicción. sí, Listo. Lo otro es que la planificación es muy importante, pero aún cuando hemos planificado, podemos también fallar. Y un líder consciente sabe que puede fallar. No es invencible. Un líder no es más líder o más consciente porque no falla. Es qué hago con mis fallas. sí. ¿Qué hago con mis Es como fallas? las Me voy a vivo y qué quedar con hago una con mis fallas, excusa correcto. porque pude haberle puesto una excusa a Lili. He podido acudir a una mentirita y de pronto no se A iba a una dar cuenta. emergencia, tuve una emergencia, perdón. Exacto. O yo voy a poner mi cara y mi corazón y decir, oye, me pasó esto. La verdad es que no soy invencible y me encanta planificarme, pero en esta vez, pues nada. Y ahí vamos a tener una respuesta de vuelta y es, ¿sabes qué? Aunque estemos planificadas, Sí, hay que fluir. hay que tener la cajita de entrevistas. Exactamente. Entonces, para mí, esos fueron como los aprendizajes que me deja. Uno, listo, no te comprometas sin antes Bien. verificar las Ujú. cosas, pero una vez estás comprometido, pues también permítete la apertura, la confianza y y fluye. Entonces, bueno, no sé si de pronto tú quieres compartir algo de lo que Sí, te a dejó. mí me gustaría completar un poquito la historia, porque obviamente sí partimos de Hay que dos eras tú la que versiones. estaba, sí, digamos de que sí eras tú la que estaba tratando de hacer algo mucho más organizado, más planificado, y que yo sí estoy en esa onda de tratar de ser un poquito más flexible conmigo, con mi agenda y con los demás. Entonces, a mí también me sucedió una situación muy parecida a la tuya, pero hace unas semanas. Y lo hicimos con otra de nuestras compañeras de la comunidad. Y me sucedió también, y también fue como que a última hora no aparecí a la reunión y era que me sentía literal igual que tú, pero yo estaba en el otro lugar. O sea, yo pude estar en tu lugar antes de que tú estabas en mi lugar. Entonces, normalmente yo, mi estilo de liderazgo es de mucho planificar, de ser muy estructurada, de ser muy profesional en mis cosas, de que una hora es una hora, de que no son 10 minutos después ni 3 minutos después. A mí me dicen, y tengo, de cierta manera, o por muchos años traté de que si es a las 3 yo 10 minutos antes llego, espero, nunca estoy a las 3:01 entrando al parqueadero, a mí eso no me gusta, me parecía una falta de respeto y obviamente trataba de pedirle al mundo que fuera igual de previsivo conmigo, ¿no? Desde que a las 3 en punto, si era la reunión, era a las 3. Cuando lo vives desde el otro lugar, perdón, que es desde donde te das cuenta que no es ni por falta de respeto, ni por falta de planificación, ni es que te lo haga siempre, ¿sí? Y reconoces en la otra persona una persona comprometida, una persona responsable, una persona planificadora, y has sentido el lugar de la vergüenza, de la excusa, del poner la cara, de decir, oye, lo viví, ¿sí? Y ya no te lo tomas personal cuando te sucede, o cuando te sucede, yo lo puedo tomar con ese amor también. Y es como, entiendo, sé cómo te sientes, soy empática con tu vergüenza, con tu culpa, sé que no lo haces comúnmente y que eres la que siempre llega tarde, la que siempre incumple, entonces no siento que lo volviste costumbre, ¿no? O que no son importante para ti, o que no me pusiste en el lugar o no pones nuestra cita en el lugar de importancia, sino entiendo que tiene que ver con un tema digamos, de confiar mentalmente en tu schedule o de pronto de haber sido un poquito más, de tener un poquito ese exceso de confianza, de recordarlo todo, ¿no? Y, inclusive
de haber omitido de pronto mirar de vez en cuando el SketchUp porque también estás tratando de fluir, que también lo tengo que reconocer, que has tratado de tratar de entrar en esa fluidez mía, que sé que a veces no vives tan bien. Pero entonces al encontrarte con eso me daba gracia, porque, y digo gracia, no en tema de burla, que sabes que no lo hago como burla, sino de bajarle un poquito el nivel de gravedad, ¿no? Claro. Para decirte, ah, está bien. O sea, sé que es vergonzoso, sé que es un incumplimiento con nosotras mismas, sé cómo lo vivimos, pero tratemos de salirnos de ahí, de la culpa, del enojo o inclusive de la vergüenza para tratar de decir, wow, ¿sí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y qué bonito recibir no ese reclamo, no ese enojo, no esa falta de empatía de la otra persona y decir, ok, ¿cómo lo vamos a manejar la próxima vez para que no nos continúe pasando? ¿Sí? Pero no es un ataque, ¿cierto? No es como un ataque. Sí. Obviamente hay no solamente llevamos muchísimo tiempo, creo que más de 9 meses o 10 meses, en donde hemos tenido muchas citas y no es algo que te pase siempre, entonces puedo reconocer que fue algo extraordinario, Igual. fuera de lo normal, que me pasó, que me dio la vida la oportunidad de vivirlo y que pude vivirlo de una manera distinta, porque yo puedo reconocer que en mi estilo de liderazgo antiguo, esto lo vivía como una falta de respeto. Entonces, yo creo que ese liderazgo maduro donde podemos integrar esos dos movimientos, el planificar, ¿cierto? El saber con quién planifico, el saber a quién le permito este estilo o estas situaciones, hasta dónde y cómo las soy yo la que le doy esa seguridad y tranquilidad a la otra persona de que aunque es una falla, ¿sí? No está rompiendo una relación, no está rompiendo un compromiso, no te hace menos líder o más, no sé cómo decirlo, como irresponsable o mal ser humano el hecho de que haya sucedido este suceso. Y ese amor entre dos líderes de respetar este espacio de error, creo que habla también de ser mejores líderes, no solamente con el otro, sino con nosotras mismas, como nosotras no nos culpamos por ese mismo, por ese super, hiper, mega plan que tenemos de Ujú. nosotras mismas, ¿no? Y somos nosotros las que nos culpamos a veces mucho más duro que lo que nos culpa el otro. Y yo decía, ay, qué duras somos también a veces con nosotras mismas. ¿No? Sí, Yo no culparía así a una persona que me falla en una cita, pero sí me culpo a mí de esa manera. Trataría de ser empática, pero conmigo soy más dura, soy más fuerte. Es como, no, debiste haberlo sabido, no, como no cuidaste, como no planeaste. Entonces yo creo que ese fluir al mismo tiempo, pero sin olvidar ser profesionales y planificadoras y respetuosas y profesionales. Es como ese mix en donde le pones la sal, pero no sabes cuánta sal, y de pronto se te sala un poquito y luego no, es como esa recetica que tienes que hacer en el liderazgo y también saber frente a quién, ¿sí? ¿Cómo hago yo mi liderazgo frente a otra líder, ¿sí? Si entra otra persona que me está demostrando otras ciertas características y que no la definen un suceso, ¿no? Eso me parecía así súper es. importante. Así es. Sí, no podemos determinar nuestra vida o nuestro liderazgo o nuestro ser por un suceso puntual. Exacto. Ahora, sí es importante lo que hacemos con esos sucesos, ¿verdad? Y Esto más bien. cómo los podemos transformar. El líder Correcto. consciente y No esto que es que estamos, ahora vamos a es, fluir y nos vamos a incumplir todas las citas, no. exactamente, sí. Y sobre todo, Lili, eh, más allá, ¿sabes? Yo quiero resaltar lo que Ujú. estamos haciendo de un episodio que pues causó lo que causó, ese malestar interno, de pronto para ti la posibilidad de ver, bueno, cómo voy en mi proceso de fluidez, o sea, Ah, sí, era mi hoy, prueba, era hoy una de mis pruebas. lo estamos transformando, o sea, lo estamos utilizando como ingredientes para esa receta que estamos construyendo en este podcast. Cómo eso puede ser hoy una, una forma de decirle a las personas, oye, mira, a nosotros también nos pasa.
A nosotras también nos pasa. Y no tenemos que quedarnos en la sensación del malestar o con ahora la obligación de, ok, el liderazgo consciente es que no me vuelva a suceder esto. No, es que ok, aprendo y esto lo transformo como también una parte de o un episodio de inspiración para Ujú. otras personas. Porque, bueno, hay quienes de pronto hoy les está haciendo falta un poco conectarse con qué, con la fluidez de la vida, o hay quienes de pronto hoy requieren que les recordemos, oye, que tus tareas es bueno que también las planifiques, que tengas una agenda, que tengas una distribución de esas actividades, ¿verdad? Para que las puedas tener presente. Entonces, hoy este suceso se convierte en un insumo, ¿para qué? Para hablar. Es como cuando dicen que ahí donde está tu herida, ahí está la luz, Tu o sea, tesoro. ahí está tu don, ahí está tu don, ¿verdad? Creo que eso es lo que Ujú. estamos haciendo con algo que incomodó o que pudo ser caótico o que lo pudimos haber dejado en el olvido, porque bueno, también pudo haber pasado, bueno, si ya Lili me disculpó y no pasa más nada, y tú decir, bueno, ya No, ya lo Sandrita se le tengo ahí olvidó y no pasa anotadito. tampoco nada. Vamos a ponerle sustancia a esto y vamos a volverlo valioso y es cómo lo compartimos para que las personas puedan reconocer que su liderazgo va cuando permitimos entrar en ese centramiento. Un líder Ujú. consciente que hace, vuelve a su Exacto. centro y sabe que las virtudes están cuando yo encarno las valores y cuando desarrollo mis competencias, pero también cuando no permito que esas competencias me atrapen, Exacto. que esas Exacto. competencias me atrapen. No ¿Por lo qué? vivo Porque como las... una camisa de fuerza, sino lo veo Exacto. como, correcto, como Como, una planificación. exacto, Sí, como sí, una sí. como Inclusive, lo que es. inclusive cuando empezamos a arrancar, que tratábamos de darle una dirección a este podcast, ¿no? Dijimos, ¿por dónde vamos a arrancar? Ya tenemos la idea, queremos compartir esto, y pongámosle como un título, algo de liderazgo, planificar o fluir, y hablemos un poquito de ese equilibrio entre el fluir y el planificar. Y hablábamos de que el liderazgo no solamente es planificar, sino que, por supuesto, tiene que ver con esa manera de saber fluir. ¿No? Lo importante no solo es fluir y tampoco es solo planificar, sino es saber fluir y saber planificar y al mismo tiempo mirar el entorno, la persona, ¿sí? Porque hay, digamos que mi estilo de liderazgo contigo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, por supuesto es diferente a otras personas que no muestran este estilo de responsabilidad. Entonces yo puedo estar tranquila de que esto que sucedió, ¿sí? Lo puedo dejar fluir porque no es algo que ni es repetitivo, ni te define, ni nada, sino que sabemos que se pudo salir de las manos, que muestras tu error. Yo creo que esa fue la parte, digamos que más bonita de decir, yo había podido decir un montón de mentiras y decirte, no, es que mi hijo le pasó y ta, 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 y ta, 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 y una excusa y qué pena, y tal, pero igual, se me olvidó sea, la manera de vivirlo, el otro también hace que el líder diga, ok, si es una cosa que pasa de vez en cuando, si la persona se sintió mal, está bien, no, digamos el estilo de persona a la que en este momento nos estamos dirigiendo también ayuda y también debes saber identificar, ¿sí? Siendo líder, la persona con la que estás compartiendo ese espacio, si se está comportando o como para que sea vergonzoso o si ya lo cogió de hobby y lo hace siempre, ¿no? Y entender que planificar, aunque tiene que ver con prever cosas, con anticipar, con de cierta manera dar alguna dirección y tener un sentido de acción, y obviamente construimos una ruta clara, con objetivos, pasos definidos, así, súper estructuradas, pero el liderazgo no se puede volver una camisa de fuerza. También tiene que ver un poquito con improvisación desde la previsión, ¿cierto? Y obviamente desde ser empático y desde entender que el entorno me está pidiendo tal vez fluir un poquito con algunas Así estructuras es. que no se vuelva camisa de fuerza ni se Camisa, vuelva rígido.
rígido, rígido, que ahí es inflexible. donde ese liderazgo empieza a chocar porque parece control y ya no parece tener en cuenta, digamos que el estado emocional de las personas, que yo creo que es algo que un líder debe tener en cuenta solamente, sí, individualmente, la persona, su entorno y cómo se relaciona esa persona con uno como líder y cómo me relaciono yo diferente con cada una de las personas que estoy liderando. No sé si eso también lo compartes tú. Es diferente si alguien que me incumple una cita todo el tiempo le sucede esto o si una persona que normalmente no lo hace, el estilo de liderazgo que yo le ejerzo es diferente. Y ahí quiero preguntarte, ¿te sucede también normalmente que necesitas cambiar esa planificación y eso fluir casi que individualmente con cada las personas que trabajas? Lili, yo no lo voy a decir ni siquiera con las personas, es simplemente que cada experiencia es única, ¿cierto? Entonces, Exacto. no es ni mirarlo más que porque de alguna forma, entonces ya también estoy creando como un prejuicio como con tal persona, pero es como verme a mí, ok, yo ante las circunstancias me permito, fluyo o soy más espontánea o soy más rígida. Ahora, Ajá. sí es cierto que si una persona pues está repitiéndolo y ya yo empiezo a encontrar que, bueno, ya no hay ya no hay compromiso. Entonces, o empiezo a sentir que cuando nos vemos es más desde la obligación esta persona, o sea, todo esto se va viendo, entonces Sí. aquí ya hay un tema de confianza, ¿sí? Entonces Muy bien, me gusta ya eso. son otros digamos, ya son otros los elementos que empiezan a jugar, ¿sí? Cierto. Sí. Porque si todas las veces te va a pasar algo, Ah, ok, bueno, ¿qué está pasando en tu vida? Es más, yo te diría, Lili, si todas las veces te está pasando, o sea, y ya estamos compartiendo un escenario, hoy por lo menos te pregunto, Lili, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cierto? claro. Porque este medio Entonces, caos, sí, sí, desorden sí, y casuístico. seguramente habrán otros escenarios o otras variables que entran acá, que no Claro. creo porque tú lo dijiste muy, muy bonito, no me lo voy a tomar personal, o sea, no creo que sea entonces conmigo que lo estás haciendo adrede, ¿no? Y si empiezo a sentir que es conmigo que lo estás haciendo adrede, eso es la confianza, pues la que ahí Sí. empieza a fallar. Entonces, por supuesto, la respuesta empieza a ser diferente. Pero Distinta. sí creo que es como uno ir viviendo cada experiencia con lo que trae. Y Sí. la pregunta siempre va a ser hacia acá, porque lo que sí traemos y lo hablábamos desde el primer episodio es la responsabilidad. La Sí. responsabilidad no está en cumplir las citas, la responsabilidad está en mirarme a mí, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué Claro. fue esto que habité? Porque de verdad me dio mucha vergüenza. Ahora, Exacto. tengo que decirte que no es la primera vez que me pasa, que puedo hacer un cambio en mi agenda y no todas las veces he sentido la vergüenza que sentí ayer. ¿Sí? Entonces Ah, ahí mira, es no donde yo sabía. empiezo a observarme y Claro. y este es el ejercicio del líder. O sea, aquí sí ya Bien, viene me el ejercicio. gusta O sea, esto. me empiezo a observar, oye, yo esta vez porque sentí vergüenza, a qué viene esa vergüenza, qué está sucediendo. Ahora, ¿qué me pasó? Que realmente no estuve concentrada. Creo que no ha habido concentración en la agenda, en este Puede espacio, ser, por ejemplo. ¿cierto? Sí, Exactamente. Entonces, esos son las habilidades. indagaciones, las autorreflexiones que empezamos a hacer y ahí es donde sí le ponemos valor y sí se vuelve extraordinario este episodio, ¿sí? Y se vuelve Sí, extraordinario esto que sucedió porque, ya yo empiezo a encontrar, ok, aquí pasó algo porque he estado desconcentrada, dónde ha estado mi foco? ¿y En por otras qué oportunidades, sentiste porque no ha sido más tan vergüenza en importante. esta ocasión que en otras también? Claro, Exactamente, claro. exacto. Entonces, son como las preguntas que Mm, me gustaría que quedaran ahí para quienes nos están viendo y que también empiecen a revisarse en sus propias experiencias de, me gusta. ok, yo las estoy dejando pasar por alto o sí estoy entrando a mirar. Muy bien, me encanta. Yo creo que
eh, el inicio de este podcast al poner estas dos, ¿cómo lo llamaste? Tú le pusiste una palabra. ¿Valores? No. ¿Virtudes? Virtudes. Cuando hablamos, cuando pusiste en la mesa las dos virtudes de planificación o fluidez, y las venimos bailando, las venimos trabajando, las venimos eh, trabajando durante este podcast, las hemos visto como en diferentes facetas, diferentes momentos, como desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares. Y el entender la planificación desde un lugar sano y la fluidez desde un lugar sano y manejar el equilibrio como líder, creo que hace parte del aprendizaje de un líder y de una habilidad de liderazgo. Y luego hacer ese autorreflexión Reflexión. y esa autocorrección y esa, yo le diría como una pulidez de ese liderazgo no te hace ser menos líder, sino te hace aprender, ¿cierto? A mejorar las habilidades de liderazgo desde otro lugar. Así es. Está corriendo aquí ya la cámara, quién sabe Se para dónde se iba. emocionó la Se cámara. emocionó la cámara, aplaudieron y todo. De la cámara ya digo, es hora de cortar, señoritas, es hora de cortar. Oye, nos han pasado anécdotas muy divertidas para cada uno de los podcasts de liderazgo que hemos hecho. Total. Tenemos ya tres, no olvide todo el mundo, los 8 de cada mes estamos, Sandrita y yo, pero la vida nos ha dado tema para ni siquiera planear Ni el siquiera podcast, planear para dejarlo sino fluir. para dejar fluir, pero al mismo tiempo creo que hemos hecho un buen equilibrio entre planificar y fluir. Y cuando planificamos y no fluimos, como que la vida o las situaciones nos han movido un poquito como para permitirnos fluir en confianza, que es lo que hablaba, lo que yo te mencionaba, y en reconocimiento de que si vamos a hablar de liderazgo y si vamos a hablar de este tema para alguien más, necesitamos también nosotros desarrollar nuestro liderazgo, mejorar nuestro liderazgo, irlo cambiando, ir fluyendo y ir abriendo de cierta manera nuestro corazón y nuestra experiencia para, para poder contar desde la vivencia, desde el estilo de liderazgo que realmente ejercemos, ¿no? Y al reconocernos Sí. como líderes, creo que es la una de la otra y hacia afuera, y también reconocer nuestras debilidades y esos procesos que los líderes viven, creo que no puede ser más genuino y más amoroso con las personas que hoy quieren aprender un poquito de liderazgo, porque para aprender de liderazgo en Google o con los diferentes IA, pues lo pueden hacer, pero, Es- pero el poder escucharlo de líderes como nosotras y mutuo ha sido maravilloso, creo. Así, sí, sí, creo que eso es lo más importante, mostrar cómo, cómo vive un líder su liderazgo. Muy bien, muy bien. Claro que Bueno, sí, vamos y cómo entonces. y cómo lo Sí. afronta cuando de pronto eh, no parece, o nos dan la oportunidad de no parecer que haya mucho liderazgo. Entonces, creo Sí. que eso fue lo que quisimos transmitirles hoy. A mí me gustaría de pronto cerrar recordándoles que la planificación y la fluidez son importantes, pero más allá es que salgas del control de la culpa y retomes la confianza. Cuando retomas la confianza, ahí el líder con conciencia va hacia donde debe dirigirse y también va a ser sostenido para que sus grandes proyectos puedan culminar en grandes logros. Me encanta. Me encanta, creo que es una frase para cerrar. Eh, Gracias a todos, a todas por escucharnos el día de hoy. Gracias, Andrita, A eh, ti. por ser un espejo. Un lindo espejo para verme reflejada en los diferentes aspectos, por compartir conmigo este espacio, por compartir nuestro liderazgo hacia todas estas personas que nos están dando la oportunidad de conocer el liderazgo desde otra mirada, o desde una mirada personal. Y nada, hoy recordarle a todos, compartir el episodio, que vamos a estar todos los 8 de cada mes sin falta, aunque nos
cueste trabajo agendarnos, lo vamos a vivir con fluidez. Y si lo vivimos con vergüenza o con miedo o con enojo o con lo que sea, también permitírnoslo Se los para haremos poder saber. reflexionar. Te los Se haremos los haremos saber saber. si nos reímos, si nos enojamos, si nos sentimos Así es. contenidas o no. Será parte yo creo que este desarrollo de este proyecto de liderazgo, un pilar Que eh, transforma. que Que transforma. transforma. Así es, así es. Así es. Bueno, un abracito, Sandrita, gracias. Bueno, Yo me a voy ti, Lili, a ti. Yo con el también. corazón. Yo también me voy con el amor que recibí ayer. Nah, Así que gracias. creo que fue mutuo y el darnos este aprendizaje también las dos de cómo no necesariamente los juicios que hacíamos antes o el control que hacíamos antes o la manera en que ayer hacíamos el liderazgo es necesario hacerlo hoy, sino transformarnos nosotras mismas tanto como líderes como de permitirnos que nos lideren. Así que un abrazo grandotote desde aquí para allá, así, virtual. Espero que la vida nos De aquí junte para allá. pronto y un abracito para todos los que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias. Sea buenos días, buenas Gracias. tardes, buenas noches. Abracito. Gracias, Andrita. Felicidades. Bendiciones.